Benedicite, muy buenos días. Comenzamos este segundo estudio bíblico hablando sobre Jesús, un hombre sensible, poniéndonos en la presencia de Dios y pidiéndole que nos acompañe a lo largo de estos minutos que estaremos participando en este estudio bíblico. Leonardo Boff, un teólogo católico brasileño, escribía: en Jesús se manifiesta todo lo que es auténticamente humano: la ira y la alegría, la bondad y el rigor, la amistad, la tristeza y la tentación. Les propongo leer Mateo, capítulo 4, versículo 11, que dice así: entonces Jesús, movido por el Espíritu Santo, se retiró al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Guardó un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó: está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues está escrito que a sus ángeles ha dado órdenes acerca de ti. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús replicó: también está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó al templo, a la montaña altísima, y le mostró todos los reinos del mundo. En su esplendor, y le dijo: todo esto te lo daré si postrado me rindes homenaje. Entonces Jesús le replicó: vete, Satanás, que está escrito: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo le darás culto. Al punto lo dejó el diablo, y unos ángeles vinieron a servirle. Este mismo texto, similar, lo encontramos en Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, nos cuentan que Jesús fue tentado en el desierto, justo en el tiempo de la preparación para el comienzo de su ministerio público. Los textos de Mateo 4, que acabamos de leer, y Lucas 4, nos ofrecen detalles descriptivos de la situación particular de Jesús frente a las tentaciones de la vida que cualquier ser humano puede experimentar. Sorprendentemente, Lucas 4, versículo 13, nos cuenta que, cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Mateo no dice lo mismo, como acabamos de escuchar. Esta cita nos da a entender que Jesús experimentó tentaciones también en el transcurso de su ministerio, no solo al comienzo. De hecho, hacia la mitad de su vida, los evangelistas dan testimonio de la profunda tristeza que envolvió a Jesús al saber
que su fin terrenal estaba cerca. Lean Mateo capítulo 26, versículos 36-39, Marcos capítulo 14, versículos 32-36, Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44, y Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. Hagan el esfuerzo de leer estos textos para comprender el contexto de este estudio. La última y gran tentación de Jesús era escapar de la muerte violenta e injusta que lo estaba esperando. La conciencia de su muerte próxima lo angustió sobremanera. Por eso la última noche necesitó orar con dedicación muy intensa. En Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13, da apenas una referencia general sobre la prueba o tentación de Jesús después de su bautismo y antes de su ministerio. Permanece 40 días en el desierto. Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2, especifica que Jesús durante esos 40 días no comió nada, por lo cual lógicamente sintió hambre. Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2, también se refiere a ese lapso de tiempo, 40 días y 40 noches. El número 40 es simbólico en la Biblia. Nuevamente les propongo que lean los textos bíblicos que voy a citar para poder entender este símbolo de los 40. El número 40 es simbólico en la Biblia. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y capítulo 29, versículo 5, mencionan que Israel peregrinó 40 años por el desierto, saliendo de Egipto para dirigirse a Canaán, la tierra de la promesa. Éxodo, capítulo 34, versículo 28, y Deuteronomio, capítulo 9, versículo 18, dicen que Moisés también había ayunado 40 días y 40 noches. Así, por analogía, Jesús es considerado como el nuevo Moisés, como mediador entre Dios y su nuevo pueblo que se extenderá más allá de Israel. En el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 12, en otro tema, se refiere al diluvio prehistórico que duró 40 días y 40 noches. Luego del mismo, Dios concertó un pacto con Noé y la creación. Jesús, entonces, sería el nuevo Noé que se ubica como mediador entre Dios y su creación. Según Hechos, capítulo 1, versículo 3, vayan a estos textos, por favor, Jesús resucitado se aparece durante 40 días a los discípulos. Tanto en Mateo como en Lucas, la primera tentación está relacionada con la alimentación y el uso de la especularidad como prueba de la experiencia de Dios y de la fe en Él. La segunda tentación se refiere en Mateo a otro pedido de espectacularidad. Cuando se le presenta a Jesús la propuesta de tirarse desde el techo del templo para demostrar que Dios lo puede todo, lo puede socorrer. Lucas coloca esta tentación en tercer lugar. Y la tercera tentación, según Mateo, según Lucas,
cuenta con la posibilidad de que Jesús se convierta en una persona poderosa, política, militar y económicamente, al modo de un reino o imperio. Es interesante cotejar las citas bíblicas del Antiguo Testamento que se dan en estos relatos. En estas experiencias de Jesús se unen su más profunda humanidad y su sabiduría y voluntad que le vienen por su unión con Dios. Jesús venció en estas pruebas. Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice: No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ello nos indica, por proyección, que también nosotros podemos vencer en oración, con fe y con la ayuda de Dios. Con respecto a la tentación del poder, deberíamos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿qué podemos decir de los sueños de fama, de dinero, de gloria, de prestigio, que muchos, de manera efímera, tienen como el gran objetivo de sus vidas? Algunos llegan a la fama, pero muchos quedan en el camino y sufren enormes frustraciones. ¿Pasa por allí el camino de Jesús? Todo un desafío, toda una pregunta para ir respondiendo y profundizando. Jesús fue una persona que experimentó nuestros sentimientos y condicionamiento de toda vida humana. Tuvo hambre, lo podemos constatar en Mateo capítulo 4 versículo 2, y supo lo que es estar cansado. Lo podemos constatar en Juan capítulo 4 versículo 6. Durante su ministerio durante su ministerio itinerante, no tuvo una vivienda estable. Lo podemos corroborar en Mateo capítulo 8 versículo 20 y en Lucas capítulo 9 versículo 58. A lo sumo, cuando se exponía al peligro de la persecución, se retiraba un tiempo con sus discípulos a un lugar apartado. Podemos verlo en Juan capítulo 11 versículos 53-54. Lloró por la ciudad de Jerusalén. Lo corroboramos en Lucas capítulo 19 versículo 41. Y por la muerte de su amigo Lázaro. Lo corroboramos en Juan capítulo 11 versículo 35. Experimentó depresión y agonía por el desenlace final. Vean Mateo capítulo 26 versículos 36 y siguientes. Su muerte no fue una muerte natural sino violenta y, de acuerdo a la época, vergonzosa. Jesús fue fiel a la práctica de la amistad. Llamó a personas del pueblo para que lo acompañaran en su misión de proclamación y práctica del reino de Dios. Lean y relean los siguientes textos. Mateo capítulo 4 versículos 17 al 25, Marcos capítulo 1 versículo 14 al 20 y versículo 32 al 34. Y Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11.
Jesús participó como invitado a una boda. ¿Recuerdan el acontecimiento de Caná en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12? Se solidarizó con la gente cuando tenía hambre. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34 y capítulo 8, versículo 1 al 10. Dejó que también las mujeres lo siguieran para que aprendieran de él y lo acompañaran, junto con sus discípulos varones. Vean Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Se hizo amigo de una familia en Betania, una familia de hermanos. Vean Lucas capítulo 10, versículo 38-42 y Juan capítulo 11, versículos 1 al 44. Jesús se acercaba a los niños. Le gustaba estar con ellos y reprendió a sus discípulos cuando éstos querían alejarlo. Vean Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15, Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16 y Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17. Se admiró ante la fe de un pagano. Vean Lucas capítulo 7, versículo 9. También elogió la sabiduría de un escriba o maestro de la ley. Vean Marcos capítulo 12, versículo 34. Cierta vez se escandalizó ante la falta de fe de unos cuantos compatriotas suyos. Vean Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Jesús se compadece frente al luto de una viuda, quien estaba sepultando a su único hijo. Vean Lucas capítulo 7, versículo 13. Asumió sobre sí la responsabilidad de enseñar a su pueblo ávido de esperanza, el cual estaba como oveja que no tenía pastor. Agradeció a Dios porque comprendió que las personas sencillas eran las privilegiadas para conocer la voluntad del Padre y Señor. Vean Mateo capítulo 11, versículo 25. Jesús se molestó ante la indiferencia de 9 leprosos que fueron curados por él. Vean Lucas capítulo 17, versículos 17 y siguientes. Se entristeció por la ceguera espiritual de algunos fariseos. Vean Marcos capítulo 3, versículo 5. Y hasta llegó a usar la violencia física contra los profanadores del templo. Vean Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Se inquietó cuando los discípulos no entendieron una enseñanza pública, para lo cual debió ampliar la explicación en privado. Esto sucedió más de una vez. Jesús hablaba en público y después en privado tenía que repetirle a los discípulos la explicación. Vean Marcos capítulo 7, versículo 14 y siguientes. Con el discípulo Felipe también se ofendió en ocasión de una pregunta, cuya respuesta Jesús daba por descontada. Vean Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Se puso nervioso cuando 2 discípulos quisieron vengarse de un mal recibimiento de un pueblo de Samaria. Vean Lucas capítulo 9, versículos 51-56. Cuando los fariseos pedían alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios, Jesús se impacientó y se fue.
pues era para tenderle una trampa. Vean Marcos capítulo 8, versículos 11 y 13. 11 al 13, perdón. Y en los días de la toma de decisión de viajar a Jerusalén, en medio de perspectivas tenebrosas para su futuro personal, Jesús reprende a Pedro porque éste quería apartarlo del peligro inminente. Jesús no quería escapar a su compromiso, aunque ello le costara la vida. Vean Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Estas actitudes de Jesús nos muestran rasgos fundamentales de su vida y misión. Meditemos sobre lo que significa identificarse con el semejante, con quien nos relacionamos, asumir la realidad de que nuestra vida siempre es compartida con otros. Tengamos en cuenta el escuchar y el hablar, el reaccionar frente a las intervenciones del prójimo, la comprensión o incomprensión de lo que se nos quiere decir, el ponerse en el lugar de, es decir, la empatía. Jesús se nos presenta en los evangelios como un hombre sensible. Y es una invitación también a nosotros a construir, a descubrir y a promover esa sensibilidad en nuestra vida. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada.